40 minutos. Eso es lo que le toma a Miguel Santos subir hasta la loma que queda arriba de su casa, en un barangay al sur de Mindanao, Filipinas. Allá arriba, si se para en una piedra grande y levanta el brazo, el teléfono coge una raya de señal, 1. Y el teléfono ni siquiera es suyo, se lo presta una tía 2 días a la semana. Miguel salió del colegio con las mejores notas de su salón, habla inglés y todos los días sube una loma para existir en internet 15 minutos. Filipinas son 7.741 islas repartidas en 8.800 kilómetros de mar. Arriba está Luzón, donde queda Manila, en el centro las Visayas y abajo Mindanao, ahí vive Miguel. Ese país tiene una industria digital que este año facturará 42.000 millones de dólares y no encuentra gente. Le faltan 200.000 trabajadores al mismo tiempo. 12 de cada 100 jóvenes filipinos ni estudian ni trabajan ni se forman. 2 verdades del mismo país, del mismo año y no se tocan. Ese es el conflicto que investigamos y no es de raza, ni de religión, ni de género. Es de dinero y de dónde nació. 1. Estratificación socioeconómica. La falta de capital de una familia decide quién tiene equipo propio, conectividad estable y una educación que sirva. En un archipiélago la geografía no crea el problema, lo agrava. Por eso el caso se ancla en 3 objetivos de desarrollo sostenible que forman una cadena: educación de calidad. El 4 es la causa, trabajo decente. El 8 el problema, reducción de desigualdades. El 10 el efecto. El vehículo es Corey Pesas, una consultora tecnológica Sabaneta, Antioquia. Y para entender todo lo que sigue hay una sola imagen que conviene retener. Cada isla guarda el talento de un joven, la tecnología construye el puente que lo conecta con nuevas oportunidades. Esa es la historia de cómo se construye ese puente y de cómo casi lo construimos en el lugar equivocado. Capítulo 1. La orilla equivocada. La mamá de Miguel vende pescado. Se levanta a las 3. Un profesor le dijo alguna vez: Miguel, en Manila pagan bien por hablar inglés con extranjeros. Y es cierto. El problema es que el pasaje cuesta más de lo que su mamá hace en un mes. En Bangsamoro, la región donde vive, 23 de cada 100 familias son pobres. En Metro Manila, 1. Miguel no está en la orilla equivocada del mar, está en la orilla equivocada de la economía. Al otro lado está Coreipe. Carlos Mendoza, su director, lo vio primero como negocio y lo dice sin pena. Un sector que crece al doble del promedio mundial y no consigue gente es, en su oficio, una oportunidad. Juliana Vélez, que lidera el proyecto, le respondió lo que cambió el enfoque. La gente sí existe, está a 300 kilómetros de donde la buscan. La tercera es Ana Rodríguez, la que hizo la pregunta incómoda. A ella le encargaron el comparativo cultural. Lo primero que encontró fue tranquilizador. Nos parecemos. La familia manda, la relación pesa más que el contrato, la autoridad se respeta. Lo segundo no. Según Hofstede, el alto y bajo contexto de Hall y el mapa cultural de Erin Meyer, Filipinas tiene mayor distancia al poder que Colombia y evita la confrontación mucho más. ¿Y eso qué significa en un salón de clases? Que un joven filipino no le va a decir al instructor que no entendió, va a sentir, va a sonreír. Y a la semana siguiente no vuelve. El desacuerdo no se discute, se retira. Ana lo planteó así: si tu deserción no está midiendo pereza, sino gente que no entendió y no te lo dijo, tu tablero de control te miente todos los días. El equipo paró, el proyecto una semana. De esa semana salió la hipótesis que sostiene todo este trabajo: que la adaptación cultural de los contenidos y la comunicación de una plataforma influye positivamente en la participación y la permanencia de estos jóvenes. En Cristiano, si les hablamos en su idioma, con sus ejemplos y con su gente, se quedan. Es una apuesta bonita. También es la clase de apuesta que ya arruinó a otro. Capítulo 2. La mesa donde nadie gana solo. Antes de proponer nada, el equipo fue a mirar quién lo había intentado antes. Encontró un fracaso y un éxito. Empiezo por el fracaso porque nos enseña más. Eso fue Perú en el año 2005, One Laptop per Child, miles de computadores para escuelas rurales. Llegaron las cajas, llegaron los equipos, no llegó la formación docente, ni el soporte, ni el internet. Un docente de esa época lo resumió mejor que cualquier informe.
Nos mandaron los computadores, pero a mí nadie me enseñó a prenderlos delante de los niños. Muchas cajas se quedaron cerradas por miedo a dañarlos. La tecnología llegó sola y sola no sirve. El éxito fue Generation, creada por McKinsey en 2015. 137.000 graduados en 17 países y 83 de cada 100 consiguen trabajo en 6 meses. ¿Qué hicieron distinto? Formaron para vacantes que ya existían y trabajaron lo socioemocional, no solo lo técnico. La lección es brutal de simple. La tecnología, la formación y las alianzas avanzan juntas o no avanza ninguna. Con esto claro, había que sentar a la mesa gobierno, operadores de telcos, cooperación internacional, ONGs de formación y la comunidad. Las llamamos Alianzas para el Empleo Digital Juvenil en Mindanao. Modelamos 3 escenarios. En el pesimista, el operador exige subsidio total y amenaza con retirarse. Y el gobierno esquiva el costo político, un piloto simbólico en 2 escuelas urbanas. Fotos, cinta cortada y adiós. En el modelo hay incentivos tributarios y se conecta al 30% de las escuelas rurales, pero la consulta no es vinculante. Nadie gana lo que necesita. El tercero es el único con gana-gana pleno y no depende del dinero, depende de negociar por intereses y no por posiciones, con compromisos verificables y con la comunidad diseñando, no aprobando. Y eso exige otro liderazgo, el adaptativo. Separa los 2 problemas que parecen uno. Llevar la señal a una isla es técnico, se resuelve con antenas. Convencer a un joven de que un empleo formal también es para él. No, dentro del Bangaray opera el liderazgo de servicio. Quien dirige es quien sirve a su comunidad. Lo resumo en una lideresa de Mindanao y con eso cerramos. Lo que cambió todo no fue que nos consultaran, fue que nos dejaran diseñar. Capítulo 3, Tulay. Con la mesa resuelta, el equipo aplicó Scamper. 7 preguntas para romper una idea y volverla a armar. Salieron 2. La primera se llama Tulay Digital. Tulay quiere decir puente, en tagalo. Un nodo pequeño en la escuela de Barangay, antena satelital, panel solar y 10 equipos compartidos. Encima corre una app que funciona sin internet. El joven descarga la clase en el nodo, estudia en su casa y sincroniza al volver. 4 semanas de microcredencial en Visaya y Tagalo, con casos del territorio y un mentor que es egresado del mismo pueblo. Allá le dicen cuya o ate, hermano mayor, hermana mayor. Pero el verdadero invento no es la antena, es el orden. Lo normal es formar gente y después ver quién la contrata. Aquí se invierte, primero la empresa declara la vacante, después se forma la corte. Así, el riesgo de no conseguir trabajo deja de ser del joven. La segunda idea, el Bayanihan Talent Fund, se inspiraba en esa costumbre filipina de cargar entre todos la casa de un vecino. La descartamos. Un compromiso sobre ingreso futuro es un producto financiero regulado, pero le rescatamos el principio. Desde el año 3, el 10% del margen alimenta el fondo comunitario. Los números. Cada nodo cuesta $2.700 y la inversión se recupera en 3 años. Pero el que importa es otro. 14.000 jóvenes empleados en 5 años generarían casi $60 millones en salarios, frente a un costo de menos de 4, 15 veces. Y aún así, el piloto no se diseñó para demostrar que funciona, sino para poder equivocarnos barato. 400 jóvenes, 2 grupos. El A recibe todo adaptado, su idioma, sus ejemplos, su mentor. El B, el mismo currículo en inglés estándar y sin mentoría. Mismo nodo, mismo instructor. 3 indicadores: permanencia a las 17 semanas, colocación formal a los 6 meses y multiplicador de ingresos frente al mínimo regional. Y aquí cerramos. ¿Se confirma la hipótesis? Sí, pero con una condición que no estaba en el plan inicial. La adaptación cultural hace que el joven entre y se quede. Es condición necesaria, pero si menos de 60 de cada 100 consiguen empleos, el proyecto destruye valor, aunque la traducción sea perfecta. No es suficiente. Ese matiz es el hallazgo del trabajo, y lo impulsó la investigación. Lo dijeron los 2 referentes. OLPC repartió tecnología sin contexto y fracasó. Generation articuló formación, competencias y empleo y funcionó. Queda una advertencia. Hacia el 2030, la automatización habrá eliminado buena parte de los empleos de voz que hoy sostienen al sector en Filipinas. La ventana es estrecha. La apuesta a largo plazo no es formal para los trabajos que la inteligencia artificial reemplaza, sino para los que complementan. El contexto abre la puerta. El empleo es lo que la mantiene abierta. El puente entre las islas no se construye con cables, se construye con contexto. Núcleo Aldea Global 3, Fundación Universitaria CEIP. Gracias por escucharnos.